Vamos a hablar hoy de ese último día o ese último jueves, mejor, en el cual estuvo el Señor con sus discípulos y de hecho, pues aquí en la tierra. Podemos observar, iglesia, vamos a intentar realizar la cronología de ese día jueves, el último que estuvo Jesús en esta tierra y en medio de sus discípulos. Es bien importante esto. Hay unas cosas bastante interesantes. Así que acompáñenme, por favor, a hacer algo de la cronología bíblica en este caso, ¿sí? Pero entonces vamos a ver qué sucede, qué pasó en todo este recorrido bíblico, qué sucedió con Jesús, qué pasó, a qué se vio abocado o enfrentado en aquel día, cómo el Señor aprovechó, digamos, este día con sus discípulos. ¿Qué fue lo que sucedió? Eh, Hay aspectos aquí, iglesia, que son muy importantes. Acompáñenme a Juan capítulo 12, por favor. Dice Juan capítulo 12, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. O sea, recordamos la resurrección de Lázaro, este evento tan precioso que se dio, que fue en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, ahí quedó registrado. Jesús lo sana, lo resucita mejor, y una vez Jesús lo resucita, se presenta un hecho bien importante, ¿ok? Y es que dice en el capítulo 11, el versículo 45, tiene un subtítulo que dice el complot para matar a Jesús. Y también dijeron de una vez matemos a Lázaro porque es un testimonio vivo, es un testimonio de que este hombre realmente tiene el poder de Dios o dice ser o es quien dice ser porque tiene el poder de resucitar a los muertos, cosa que nadie podía hacer de buenas a primeras, por decirlo así. Conocemos la resurrección en el Antiguo Testamento, claro que hubieron resurrecciones. Una de ellas es el caso tan conocido como lo tenemos nosotros, que fue la mujer que le dio a Eliseo en la casa para que él pernotara ahí cuando iba camino al Monte Carmelo. Ella no tenía hijos, Eliseo oró para que tuviera un hijo. Dice que luego este hijo murió y vino pues el acto luego de la resurrección que se dio. Pero bueno, dice esta escritura aquí, en el capítulo 12 de Juan, dice 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado a los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, ¿no? Como siempre, Marta pues ahí sirviendo. Entonces María tomó una libra del perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Aquí mire usted cómo a veces nosotros, eh, el Señor, verdad que tiene mucha gracia y misericordia. ¿Se acuerdan que el Señor le había llamado la atención a Marta porque llegó a quejarse? Jesús, por favor, no tienes cuidado, dile a Marta, dile a María que me ayude. El Señor le dijo, Marta, Marta, turbada, cargada, presurosa estás con muchas cosas. Una sola cosa es necesaria y María ha escogido esa parte o esa mejor parte. Ahora, podemos criticar mucho a Marta, pero Marta tenía un don que era el don de servicio. Lo que pasa, y esto sirve para enseñarte a veces lo que es la madurez, ¿no? En el desarrollo, en el manejo de los dones. Lo que pasa es que pues Marta no sabía, digamos, cómo manejar los tiempos, pero también había
un gran aprecio, cariño por Jesús, y ella buscaba siempre atenderlo de la mejor manera. Para ella, creía que la mejor manera de atenderlo era, pues, como en este caso, sirviéndole un gran banquete que hecho, pues Jesús agradecía y lo disfrutaba. ¿Listo? Pero mire lo que dice acá en el versículo ya 12. eh, Estamos en Juan capítulo 12, versículo 12, dice así: el siguiente día, ya tenemos un día más, o sea que estamos hablando de 5 días. Dice aquí la palabra, 6 días antes de la Pascua. Estamos hablando ya aquí de 5 días, la Pascua, 5 días, ¿ok? Entonces dice la escritura así. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír a Jesús, al oír, perdón, que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto cumplimiento de la escritura. Dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Esto era cumplimiento, pues, de la palabra. Esto está en Zacarías, con el profeta Zacarías había profetizado este momento de que él vendría en un pollino, hijo de asna. Entonces Jesús entra. Esto se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. Entra, la gente tiraba los ramos. Por eso es que está la celebración el Domingo de Ramos, con este evento, digamos, que se abre la celebración de la Semana Santa, es a raíz de este hecho, ¿ok? Ahí encontramos ya lo que es el Domingo de Ramos. Dice el versículo 20, unos griegos buscan a Jesús. Ahí tiene un subtítulo, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Recuerde, están celebrando la Pascua, ¿ok? Estos griegos eran griegos judíos o griegos que se habían convertido al judaísmo, ¿ok? Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Saida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La necesidad de morir. Ahora estaba meditando en este pasaje precisamente, y bueno, Señor, como la necesidad de morir. Es necesario morir para el Señor. Amén. Morir para poder vivir en la fe. Entonces, sigue diciendo ahí la escritura, después de que él les dice, pues todo esto, en el versículo 27 hay algo bien especial, es que el anuncio de la muerte que el Señor les hace a sus discípulos. Versículo 27 dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Aquí hay una enseñanza muy profunda, iglesia, y le pido al Padre que me revele más, que me enseñe más para poder traerles luego esta enseñanza a la iglesia. Dice así el versículo 28: Padre, glorifica tu nombre. ¿Ok? Entonces, empieza Jesús a hablarle de su muerte. Los discípulos empiezan a preocuparse. Ellos no coincidían a Jesús morir, aunque él ya les había dicho en otras ocasiones, les había anunciado su muerte. Pero en estos últimos días Jesús empieza a hablar mucho de su muerte. Empieza a hablarles muy seguido de que es necesario que él muera. Y les habla repetidamente en estos últimos días. Se repite mucho esta aseveración, esta afirmación del Señor, diciéndole a los discípulos que él debía morir. ¿Ok? Entonces seguimos, 12 versículo 36, dice: estas cosas habló Jesús
y y se fue y se ocultó de ellos. Dice el versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mire usted la cuestión. Jesús había hecho grandes portentos, señales, maravillas, milagros por doquier. Y dice que a pesar de que había hecho tantas señales, tantas maravillas, no creían. Pero era para que se cumpliese la escritura. Todo lo que Jesús vivió en su vida fue cumplimiento de la escritura, iglesia. Pero ahí no nos vamos a detener mucho ahora. Dice el versículo 44, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Qué dice el capítulo 13? Porque el capítulo 13 corresponde al día jueves. Te repito, iglesia, el capítulo 13 corresponde al día jueves. Aquí en el capítulo 13 se juntan una gran cantidad de enseñanzas muy puntuales y que si yo lo quiero nombrártelo así, porque así lo veo yo cuando leo esto, como el testamento personal de Jesús a sus discípulos. Escúchame, para mí esto es como el testamento que Jesús está dejando a sus discípulos, porque son unas enseñanzas muy puntuales, son muy, pero muy puntuales las que el Señor está llevando pues a cabo aquí con su discípulo. Dice aquí Juan capítulo 13. Entonces, ¿qué pasa el día jueves? Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, dice la Escritura que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así nos ama hasta el fin, iglesia. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, o sea, aquí está diciendo que él había podido impedir esto, pero simplemente se sometió. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Una de las cosas más importantes y relevantes del día jueves fue que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y sabemos que el lavatorio de los pies tiene una profunda enseñanza en el espíritu, porque aquí es cuando Pedro se negó, quiso negarse, y dijo: Señor, tú no me lavarás los pies. Yo soy el que debo bañarte a ti. Recuerde que bañar al amo, o sea, el acto de bañar a una persona era un acto de siervos para el caso de los hombres y la sierva, las esclavas, en el caso de las mujeres. Entonces, aquí Pedro está mostrando una actitud de respeto hacia Jesús. Aquí Pedro está mostrando una actitud de sometimiento, pero también una actitud de reconocimiento de que el Señor es así. El Señor, valga la redundancia, era el rey. Esto hemos nosotros entenderlo, porque a veces se toma esta acción de Pedro por otro lado, y claro, sirve esto para enseñar muchas cosas, pero la real situación que Pedro dijo: tú no me vas a lavar los pies, antes yo soy el que debo lavar tus pies porque tú eres el Señor, yo soy el siervo. Eso era lo que estaba representando esto aquí. Entonces sabemos esto, lo conocemos. Ahí por eso te estoy dando los pasajes, iglesia. Si alguien no conoce también esta historia o esta parte de la historia de Jesús, pues ahí te estoy diciendo, esto está en Juan capítulo 13, lo lees con más detenimiento. Si te queda alguna inquietud, algo quieres saber más de esto, pues ahí tenemos la línea WhatsApp o una llamada, como quiera que seas. Y bueno, puedo entrar a explicar mejor alguna inquietud. Entonces dice el versículo 7, respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro lo entendió después. Entonces el versículo 8, Pedro le dijo: no, no me lavará los pies, jamás. Pedro con su carácter. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor,
no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, las manos y la cabeza, todo esto tiene implicación espiritual. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, se está refiriendo pues a Judas que lo había de vender. Pero aquí está diciendo que vosotros ya estáis lavados, nosotros ya fuimos lavados, fuimos limpiados por la sangre, por el agua del Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Dice, no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué? Porque en el caminar, en nuestro caminar diario, a veces ensuciamos nuestros pies, metemos los pies donde no debemos, tomamos rumbos que nos sacan del camino y esto hace que nuestros pies se ensucien. Por eso necesitamos llegar aquí en esa sencillez, en esa humildad y humillación delante del Padre, pidiéndole, diciéndole, Padre, necesito que me laves, necesito que me limpies, Padre. He caminado, he inclinado mis pies a veces a situaciones no gratas, como quiera que sea, porque recuérdate que la escritura dice que el que esté firme mire que no caiga, ¿ok? Entonces, por eso nosotros debemos ser muy observantes de esta situación y cada vez, hombre, que reconocemos que como que algo se salió de cuadro, lleguemos de manera sencilla, humillándonos con razones concretos que el Padre dijo que nunca echaría afuera y presentémonos delante de nuestro Señor Jesucristo. Lo ideal que nunca tuviéramos que hacerlo, pero aquí mismo el Señor Jesucristo lo está diciendo, ¿ok? Y no estamos hablando de adulterio, no, 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 no. Cositas a veces sencillas, una mentira piadosa, cosas como esta. El saber que hemos hacer algo y no lo hacemos. El saber que debiéramos orar y no oramos. El saber que debemos escudriñar, leer la escritura y no lo hacemos. Esas son cosas que empuercan, ensucian nuestros pies, ¿ok? Pero bueno, sigamos, iglesia, adelante. Dice aquí el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Mire lo que sucedió el jueves santo, iglesia, el lavatorio de los pies. Para mí es el acto o el hecho más importante en esos últimos días del Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque fue en intimidad con sus discípulos. O sea, nos representa a nosotros. Esto no lo hizo público. ¿Sabes qué quiere también decir esto? Si lo vemos, buscamos el aspecto espiritual, hacemos un exégesis, como se le dice este pasaje, el Señor quiere y sabe tratar contigo, conmigo, con nosotros en la intimidad, lavarnos, limpiarnos en la intimidad. Él no quiere avergonzarnos, ni quiere que seamos avergonzados. Él quiere que nosotros tengamos intimidad con Él para que se pueda dar esto. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice el versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, soportándoos los unos a los otros, como ya el apóstol Pablo toma esta misma enseñanza. Recuérdate que el apóstol Pablo dice, y yo recibí el Señor. Yo recibí, o sea, el Señor, recuérdate que el apóstol Pablo no estaba aquí. El principio de la cena se lo enseñó el Señor Jesucristo en esos 3 días en que fue llevado al reino de los cielos. Recuérdate que cuando Pablo es tumbado del caballo, lo llevaron a un cuarto y dice que tuvo 3 días ahí con sus noches, ciego, no veía. Y por eso él luego le dice por allá a los colosenses y a los gálatas, hablándole de esto, le dice, conozco un hombre que si en espíritu o en la carne, no lo sé, fue llevado al cielo, él estaba hablando de él mismo. Y le dijeron cosas inefables que no le es al hombre permitido hablar. El apóstol Pablo se llevó una cantidad de visiones y de secretos del cielo con él porque no le permitieron hablar de esas cosas, ¿ok?
Entonces el versículo 14, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mira, esto se convierte en un mandamiento. Por eso te digo que este es el testamento del Señor Jesucristo a sus discípulos. Esto para mí representa eso, iglesia. Dice el versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Está diciendo, yo no soy mayor que el Padre, yo solo soy el enviado, mi Padre fue el que me envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ya sabiendo esto, está diciendo, hay bienaventuranza, hay doble felicidad y doble bendición si las hiciereis porque ya lo sabéis. Si ves lo importante, iglesia, estos pasajes, oh, esto es hermoso. Versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé yo sé a quiénes he elegido. La elección de Judas no fue una equivocación de Jesús. Él sabía a quién había elegido y él sabe a quién ha elegido para cada tarea y para cada cosa. Por eso mismo hay cosas que a nosotros salen y nos sorprenden. Los discípulos esto les sorprendió mucho que Judas hubiera vendido al maestro, pero a Jesús no lo sorprendió. A Jesús no lo sorprendió. A él no le sorprende nada. Él conoce todas las cosas. Entonces, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido más para que se cumpla la escritura. Judas estaba para que se cumpliera la escritura. Y hay muchos Judas en el mundo que están para que la escritura se cumpla. Hay muchos Judas que el Señor ha puesto en tu vida que te traicionen para que se cumpla la escritura, la palabra sobre tu vida. Versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El comer pan con alguien en la cultura hebrea, en la cultura dice, recuérdate que ellos no usaban cubiertos. O sea, era tan amigo, tan cercano, que podía meter su mano en el plato del amigo y comer del mismo plato. No habían cubiertos. Por eso este era un acto que representaba mucha, pero mucha amistad y confianza. Recuérdate cuando el Señor dijo que cuando lleguen los inviten, no se hagan en los primeros lugares, no sea que los quiten, porque generalmente el dueño del banquete era el que decía, siéntate tú aquí, siéntate tú aquí, siéntate tú aquí, siéntate tú aquí. Por eso cuando vinieron una madre a decirle, Señor, por favor, que cuando mis hijos estén contigo en el reino de los cielos, haz que se sienten a tu lado. O sea, exáltalos por encima de todos los demás. Vamos entendiendo, iglesia, cuando conocemos la cultura, podemos entender mejor lo que aquí está plasmado en la escritura. En la Biblia hay cosas que no se pueden, por más que se intenten traer a este plano, a esta cultura, no se pueden traer. Toca dejarlas tal y como están, porque si no, se pierden aún más de poderse entender. ¿Okay? Y el Señor le dijo, no me corresponde a mí. Quien se siente a la derecha o a la izquierda corresponde al Padre. Él dirá quién se sienta ahí. Primeros lugares, ¿ok? Entonces Judas estaba en esos primeros lugares porque era, digamos, uno de los más allegados de confianza. De hecho, era el tesorero. Vemos que la tesorería no se le da a cualquiera en cualquier institución de la que estemos hablando. Precisamente eso es un acto de confianza, ¿no? Depositada en alguien. Entonces dice el versículo 18, dice, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, o sea, le dio una patada, es lo que está diciendo. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a Cristo, pues recibe al Señor. Pero mira algo tan importante, de cierto os digo, el que me recibe a mí, recibe al Padre. Y esto lo está diciendo que se lo dice antes de que suceda, para que cuando suceda,
creáis que yo soy. O sea, crean que yo soy el Hijo de Dios porque le estoy dando una profecía que ha de cumplirse. El testamento del Señor Jesucristo en sus últimas horas en libertad, porque luego fue tomado cautivo. Pero adelantemos. Aquí el Señor pues estaba hablando de la traición de Judas. Esto está en el versículo 21 del capítulo 13. Saltemos ahora al capítulo 14. Recuerda, todo esto sucedió el día jueves, que ahora conocemos como jueves santo, ¿ok? Versículo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Recuerda que está hablando con sus discípulos. Esta fue yo creo que la única ocasión en la que el Señor pudo estar tan íntimamente con sus discípulos. Recuerdan que a donde quiera que Jesús llegaba, la gente se agolpaba. Donde quiera que Jesús pretendía hablar con sus discípulos, la gente se agolpaba. No le dieron tiempo, no le dieron, digamos, otro tiempo las multitudes a que él pudiera tener este diálogo que quería tener con sus discípulos y que era necesario tenerlo porque necesitaba animarlos, darles nuevas fuerzas para aquellos que venía, porque venía un momento que era duro, que era difícil para ellos, les quitaban a su maestro y además de eso estaban bajo amenaza de muerte. Por eso si leemos en el libro de los Hechos, dice que todos ellos estaban asustados, amedrantados ahí en el aposento alto. Ellos estaban esperando a qué horas vienen ahora los romanos a hacer con nosotros lo que hicieron con Jesús. De hecho, Jesús les había hecho, si con el árbol verde hicieron esto, imagínense en qué no harán con el árbol seco. Eso yo creo que ellos lo mantenía ahí pensando cuando ya Jesús fue tomado, fue arrestado, crucificado y se le dio muerte. Ellos tuvieron ahí ese tiempo hasta que vino el Pentecostés. Dice que Jesús estuvo presentando durante 40 días y noches a aquellos que habían creído en él. O sea, él se le estuvo presentando ya a todo el pueblo. Por eso cuando ya fue tomado definitivamente para el cielo, dice que habían unos 500 hermanos y él les dijo, vayan al aposento alto y esperen ahí. De esos llegaron 120 y esperaron ahí hasta que 10 días después de que Jesús fue tomado en las nubes, que se le acercaron ángeles y dio un balón de Galileos porque hay tristes y mirando al cielo. Ese Jesús que ustedes han visto partir al cielo volverá. Esa es la promesa. Por eso nosotros estamos creyendo esa promesa. Y esa es la que tenemos que trasladar a las nuevas generaciones. Esa confianza, esa esperanza y esa fe de que esta promesa se va a cumplir. Entonces, 10 días después viene el derramar del Espíritu Santo, porque por eso se llama Pentecostés, Pente de 50, y también era la celebración de las cosechas, la fiesta de las cosechas o primicias, como se le conoce. ¿Ok? Entonces, por eso dice la escritura claramente, primicia a los que durmieron fue hecho Jesús. Él fue el primero que entró e irrumpió como hombre al reino de los cielos para que ahora nosotros pues podamos también irrumpir, entrar al reino de los cielos. Antes de Jesús, ninguno entraba al reino de los cielos. ¿Dónde se comprueba esto? Toma nota, lo lees. Luego, Lucas capítulo 15, no, perdón, Lucas, cuando habla la historia del rico opulón, dicen los estudiosos, que así se llamaba este rico, ahí viene la palabra opulencia, y el pobre Lázaro. ¿Ok? Ahí puedes leer esto. Nadie iba al cielo antes de la muerte de Jesús. Iban a un lugar que se conocía como el seno de Abraham, aquellos que habían caminado por la fe. Por eso se llamaba el seno de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Así se le conoce. Entonces iban ahí. Los que no creían, los incrédulos, los que no creyeron, todos iban al Hades o el lugar de los muertos. Eran los dos lugares que habían y estaban ahí cercanos. Ahí lo puedes leer, te repito, en Lucas capítulo 16, 19, dice la escritura
En el capítulo ya 14 dice Jesús el camino al Padre. Está hablando aquí el Señor Jesucristo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. O sea, la fe que han tenido en el Padre, recuérdate que estamos hablando del Antiguo Testamento, donde todo se relacionaba, la relación del pueblo con Yahweh, con el Padre directamente, y algunas intervenciones del Espíritu Santo que se hacían a través de los profetas. ¿Ok? A través de los profetas. Entonces, el Hijo no aparecía en la escena, por eso le está diciendo, ¿creéis en Dios? Crean también en mí. Creen en Dios y ven todo lo que está pasando, entonces créanme en mí, crean en mí porque el Padre me envió, yo vengo del Padre. Eso es lo que le estaba diciendo ahí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 4. Y si me fuere, os prepararé, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez, tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira lo que nos espera. Aleluya, gloria al Señor. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Aquí se presenta algo que le dicen, Señor, ¿cómo así? ¿A dónde vas? Muéstranos, dinos a dónde vas. Señor, no sabemos a dónde vas, dice, le dijo Tomás, el incrédulo. La incredulidad ciega y no permite creer y por tanto no permite entender ni comprender lo que Yeshua estaba enseñando, lo que Dios está enseñando. Una persona que está sumida en la incredulidad difícilmente va a poder entender esta parte. Está hablando Tomás, el Dídimo, el incrédulo. Dice el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, a mí también, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahí está. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire cómo eso que lanzó Tomás, como que se fue regando, ¿no? En medio de la incredulidad se riega, se expande, y si uno no tiene cuidado, lo toca y lo arropa. Versículo 9. Le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. ¿Se acuerda que de estos días estuvimos hablando de conocer al Señor en ese pasaje de Primera de Pedro 2, del 1 en adelante, que dice tanto de conocer, de conocer, de conocer al Señor, de conocer al Señor, del conocimiento del Padre, del conocimiento del Hijo, lo importante que es, iglesia? Y aquí el Señor lo está ratificando. Dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Créeme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras, o sea, por lo que yo hago. Yo hago lo que el Padre hace. Crean entonces, pues, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Crean que yo soy el Hijo de Dios. Al menos entonces, si no creen por otras cosas, crean por las obras manifiestas. El Señor lo dijo. Hay gente que viendo no ve, ni oyendo va a oír. Y ahí mismo cuando leas la historia del rico Pulón y el pobre Lázaro, te vas a dar cuenta que este rico le dijo, Señor, permite que uno de ahí vaya y les predique para que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Sabes qué le dijo Abraham? Le dijo, mira, hijo, le dijo, no van a creer ni aunque alguno resucitase de los muertos. El primer acto, se levantó Lázaro y algunos no creyeron. Antes buscaron matar a Lázaro. El segundo acto y el más importante al cual se refería Abraham como actuando como profeta, digamos, fue que Jesús se levantó de entre los muertos. Y así con todo y eso no creyeron. A eso se estaba refiriendo. Pero bueno, dice acá ya en el versículo 15, el capítulo 14, la promesa del Espíritu Santo. Ahí les prometió que el Espíritu Santo iba a venir, iba a hacer la obra, iba a manifestarse. Jesús en el capítulo 15
ya habla de que Él es la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, lo quitará, perdón, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Estaba hablando aquí, mira que aquí está hablando el Señor de doctrina. Está hablando por un lado de la doctrina de los fariseos, que no llevó fruto, ¿ok? Y está diciendo ahí que todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esto es muy importante, recuérdate, te repito y quiero hacerte énfasis en esto, iglesia, este es el testamento que Jesús le estaba dejando a sus discípulos, porque esto lo habló solo con sus discípulos. No había ahí ningún otra persona extraña o extranjera, digámoslo, a lo que Jesús estaba hablando con sus discípulos. Esto es para los discípulos. Este pasaje, estos capítulos, más que para predicarlos al mundo, iglesia, son para nosotros. Somos sus discípulos. Y ahí lo está diciendo muy claramente la escritura. Está hablando con sus discípulos y les dijo, todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios. Aleluya. Mire qué promesa tenemos. Acá le está diciendo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿quién era lo que estaba diciendo que no estaban limpios? Te repito, su pueblo, los judíos, y más que todo el movimiento de los fariseos, porque ellos eran que conocían la ley. Los fariseos y los levitas, ellos debieron haber dado el mayor de los frutos porque conocían la ley, se mantenían estudiando las promesas, conocían de las promesas y conocían que el Padre había prometido enviar un Salvador. Nunca les dijo que vendría a caballo y boleando machete, eso no se los dijo. Él nunca les dijo que vendrían un caballo, porque ellos esperan a alguien tipo el rey David. Él no les dijo nunca eso, nunca les prometió eso. Es más, lo vemos en Zacarías, ya estaba profetizado. He aquí que tu rey viene en un pollino, hijo de asna. Ya estaba profetizado. Por eso todos aquellos que entendieron esto, cuando Jesús hace la entrada triunfal en Jerusalén, mira lo que pasa, tendieron sus capas, tendieron las hojas de las palmas. Dice que cogían hojas de las palmas y las tiraban al camino que iba recorriendo Jesús en el asno. Entonces vemos aquí en el capítulo 15, iglesia, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La importancia de la palabra, lo que el Señor ha hablado, lo que Yeshua les había dicho, por la palabra que les he hablado. Recuerden que comenzó todo esto con el lavatorio de los pies, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 13. La está diciendo, ustedes ya están lavados. Recuerden, iglesia, que todo esto se dio sentados a la mesa. Miren, no hemos leído nada aquí que diga que Jesús salió y por allá les dijo y por acá hablaron, nada de eso. Todo esto sucedió en la mesa, en lo que conocemos como la última cena. Ahí sucedió todo esto, iglesia. Todo esto pasó ahí. Por eso estamos hablando estamos haciendo la cronología del día jueves del Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos nosotros viendo aquí. Vemos capítulo 13, Jesús lava los pies a sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, les amó hasta el fin. Y empieza a relatarnos todo lo que pasó. Mire que aún estamos Jesús, la mesa, los discípulos. Esta, te repito, es la enseñanza más cercana que Jesús le pudo dar a sus discípulos en todo el tiempo que estuvieron juntos, porque la gente no les daba tiempo, no los dejaban descansar. La gente los atosigaba, en todo momento lo querían tocar, querían preguntarle, querían que sanara, querían que libertara, querían que hiciera algo siempre por la gente que estaba necesitando. Como él mismo lo dijo, eran ovejas que no tenían pastor.
Bueno, vamos a ir cerrando, iglesia. El tiempo corre y vuela. Entonces mira lo que dice el capítulo 16. En el 15 y 18 no puedo pasar de alto. Dice, el mundo os aborrecerá. ¿Qué está diciendo? Ya le estaba diciendo. Por eso te digo, esto es tan hermoso, porque esta es la preparación muy íntima, te repito, íntima, que el Señor hizo con sus discípulos. Les pintó cómo era el panorama completo. Les dijo todo aquello que venía y que habría de pasar con ellos y con la iglesia de ahí en adelante. Entonces les digo, el mundo os aborrecerá. No crean que el mundo los va a amar. Cuando yo sea quitado el mundo, los va a aborrecer, los va a perseguir, los va a matar. Todo esto sucedió. Él, te repito, lo estaba preparando para todo aquello que había de venir. Entonces, como ellos, cuando Jesús les dice que el mundo los va a aborrecer, que el mundo no los va a amar, que el mundo no se les va a tirar encima como se le tiraban al maestro, es lo que le está diciendo. Con ustedes va a ser diferente, porque pues Jesús conocía todas las cosas y sabía que Roma se iba a levantar, sabía que los fariseos, la secta de los fariseos, los levitas, pues se iban a levantar contra la iglesia que había de nacer de Jesús, porque para ellos no les convenía que se quitara, se removiera su aparato religioso. Eso les daba a ellos la seguridad y además de eso les permitía el gobierno del pueblo. Y como ellos se habían vendido a Roma, porque el Sanedrín estaba vendido a Roma, o sea, a través del Sanedrín se gobernaba el pueblo, porque ya no habían reyes en Israel. Recuerda, habían sido tomados cautivos por Roma, entonces no habían reyes, no habían jueces y todo se manejaba a través del poder religioso que estaba representado por el Sanedrín y los grupos pues, religiosos de la época. ¿Ok? Habían otras sectas, estaban los fariseos, estaban los seuseos, estaban los iscariotes, que también eran una secta, estos eran más armados, más violentos, de ahí era precisamente Barrabás, y dicen que Barrabás, los estudiosos, que Barrabás era primo de Judas, o Judas era primo de Barrabás, por eso también se sintió tan defraudado cuando Jesús no llegó dando espada y sacando, corriendo y sacar corriendo a los romanos de su tierra. Entonces, para que ellos no se sintieran tan apresumbados, viene el capítulo 16, el versículo 4, donde habla de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Entonces, el Señor les dice qué es lo que el Espíritu Santo va a venir. Lo primero que el Espíritu Santo va a venir a hacer, ¿qué es? Y cuando Él venga, versículo 8, capítulo 16, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la obra del Espíritu Santo, convencer de que de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo dijo el Señor. Cuando venga, cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo se manifieste, va a venir a convencer. Por eso es que nosotros debemos orar siempre para que el Espíritu Santo ponga en las personas la convicción de arrepentimiento, de convertirse, de buscarlo, que ponga esa hambre y esa sed por el Señor en sus corazones. ¿Ok? Entonces, dice ahora acá el versículo 16 del capítulo 16, hermosísimo, no puedo pasar por alto sin hablarte este pasaje, iglesia. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. O sea, aguanten, resistan, van a dejar de verme, pero yo voy a volver. Mientras tanto, por favor, aguanten, resistan, resistan. Iglesia, resiste. Iglesia, aguanta. Hay en ocasiones que parece que el Señor se te esfumara, que no estuviera en nada de lo que tiene que ver con tu vida. Resiste, aguanta, porque Él prometió volver y Él se va a manifestar a favor de tu vida en cualquiera cosa que sea y que suceda, iglesia, en el nombre de Jesús. ¿Ok? Entonces mira lo que dice ahora acá, sigue diciendo la escritura. Ya por acá en el versículo 19, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que os dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Aquí está la respuesta, versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque ustedes estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El mundo se alegra porque el mundo vive lo suyo,
Mientras que la iglesia está gimiendo, mientras que la iglesia está sufriendo, dice el Señor, el mundo se alegrará mientras ustedes estarán tristes, pero también hay una gran promesa. Iglesia, tu tristeza se convertirá en gozo. Sí, aleluya. Pido al Padre que tu tristeza sea a causa del reino y por cosas del reino, para que esa tristeza se convierta en gozo. Promesa del Padre, promesa de Yeshua, no lo digo yo, no es mi promesa, es la promesa, salía de la boca de Yeshua. Versículo 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en este mundo. Versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Un gozo perpetuo. Nadie quitará vuestro gozo cuando Yeshua se manifieste como él prometió que había de manifestarse. Aleluya, gloria al Señor. Versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo hará. 24 del capítulo 16. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, porque aún no estaba, digamos, habilitado el nombre de Yeshua. Todo se hacía directamente el Padre y el pueblo, ¿ok? Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El deseo cumplido es gozo del alma y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Entonces dice el versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo ya no hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Esta es la obra, o está hablando de lo que había de venir a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a aclararnos todas las cosas y viene a seguirnos aclarando todas las cosas, ¿ok? Entonces, mire ya que en el capítulo 17 viene la oración de Jesús por nosotros, sus discípulos. Esta oración, dice hay oración por sus discípulos, es oración por nosotros, iglesia. Recuérdate que la palabra es viva, todos los días la palabra es presente, amén. La palabra es presente y actúa en todos los tiempos. Esta oración fue la que el Señor hizo ya adelantándose, no solo por los discípulos que estaban ahí en ese momento, sino por todos nosotros, porque en uno de los pasajes de este capítulo 17 dice, oro no solo por ellos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, a causa del testimonio de ellos, otros van a creer en mí y van a convertirse en mis discípulos. Así que aquí el Señor oró por ti y oró por mí. Esto pasó el día jueves. ¿Cómo se cerró el día jueves? Vamos a verlo aquí el capítulo 18 y vamos terminando, iglesia. Dice así. Habiendo dicho Jesús estas cosas, si está viendo, iglesia, que todo esto que vimos desde acá, desde el capítulo 13 hasta el versículo 17, sucedió estando ellos a la mesa. O sea, ellos fueron a celebrar, a comer la Pascua en la noche, 6, 7 de la noche, y todo este tiempo Yeshua se pasó hablando con sus discípulos. Ya en el capítulo 18 dice así, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente. Ahora sí salió. El jueves comienza con Jesús en la última cena, como le conocemos. Ahí aparece el lavatorio de los pies, pero ese es el acto, el hecho de la última cena. Eso comienza el jueves narrándonos la escritura ese jueves. Y todo lo que hemos visto sucedió estando a la mesa. O sea, mientras comían, Jesús empezó a hablarles y a decirles todas estas cosas. Recuerden que ya el Señor Jesucristo le había dicho que uno lo iba a vender y ese era Judas. Ahí es cuando el Señor le habla a Judas, le dice, lo que hay de hacer, hazlo ya. Judas sale. O sea, cuando, mire algo tan bonito, cuando el Señor ora aquí por sus discípulos, aquí hay una parte que Judas se pierde. O sea, hay una cosa que Judas no entendió. Hay cosas que están reservadas para los discípulos fieles del Señor. Porque aquí hay una parte que Judas se perdió. Porque mientras Jesús siguió hablando, él se va a traicionar al maestro. Y yo una vez le decía a alguien que dejó de caminar con el Señor. Le dije,
todo lo que te estás perdiendo. Todo lo que te estás perdiendo. Cuando alguien sale a traicionar al maestro, mira, se pierde revelación. Y se perdió algo tan importante como era la oración. Entonces mira que mientras él está aquí, Judas va, lo vende, porque aquí es cuando se está haciendo la transacción. Judas está haciendo según su negocio al entregar a Jesús a los fariseos. Dice el versículo de 2. Y también Judas, el que entregaba, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, si ves que Judas no estaba ahí.